Hola chicos y chicas, bienvenidos un día más a mi canal. De paso voy a saludar a mi profesor de geografía, Luis, que bueno, no le queda otra de ver este vídeo porque nos lo ha mandado a mi clase de segundo bachillerato A para hablar sobre el primer tema, que es el relieve, y se titula Las grandes unidades morfoestructurales y los tipos de forma del relieve dominantes. A ver, es un tema que creo que a pocos os va a gustar, pero es mi obligación como buena alumna que soy. Y bueno, os voy a empezando a hablar desde qué son las unidades morfoestructurales, cuáles son las predominantes en España, un poco hablaré de cada una. Y bueno, luego os pondré un par de fotografías, no sé si os las voy a enseñar a través de mis esquemas o os las pondré luego en el vídeo. Pero bueno, espero que a través de lo que os vaya explicando lo vayáis entendiendo y que no resulte muy denso y que lo vayáis entendiendo poco a poco. Bueno, las unidades morfoestructurales son las formas y disposición que adopta el relieve que ha sufrido una evolución geológica semejante. Básicamente son el resultado de los movimientos tectónicos, es decir, de la orogenia, que se originan en el interior de la Tierra, dando lugar a levantamientos, hundimientos y desplazamientos de la corteza terrestre. Dichos movimientos están condicionados en primer lugar por la lictología, es decir, que son los tipos de roca. Pueden ser magmáticas, sedimentarias, metamórficas, etc. Y en segundo lugar por el modelado, ya sea glacial, litoral kárstico, fluvial, enladera, arcilloso, etc. En España son el macizo hercínico ibérico, las cordilleras alpinas y las depresiones terciarias. Vale, la configuración del relieve de la península ibérica se caracteriza por su gran anchura y su forma maciza, además de su elevada altitud media y la disposición periférica del relieve montañoso. Vale, centrándome en el macizo hercínico ibérico en primer lugar, está formado por la parte occidental de la cordillera cantábrica, el macizo galaico-portugués, el sistema central, los montes de Toledo y Sierra Morena. Vale. El macizo hercínico ibérico se originó en el plegamiento herciniano durante el Paleozoico, cuando se formaron una serie de macizos en el territorio actual de la península Ebro, Bético-Rifeño e Ibérico. Comienza la erosión que fue arrasando las antiguas cordilleras que se convirtieron en penillanura, que son la cordillera zamorana y la extremeña. La orogenia alpina, durante la era terciaria, fracturó los materiales silíceos con zonas elevadas y hundidas, cambiando la basculación e inclinándolo hacia el oeste, lo que originó un cambio en la dirección de los ríos del macizo. En la litología domina la silicia, con granitos, pizarras y cuarcitas. Respecto al estilo tectónico, destaca el relieve fallado, con bloques levantados y otros hundidos. Las formas de relieve estructural características son el relieve germánico, debido a que las zonas de roqueado homogéneo, el zócalo del macizo ibérico fue plegado y fracturado, producido por el movimiento herciniano durante el Paleozoico, y levantado y fracturado de nuevo por el movimiento alpino durante el Cenozoico. El resultado son las fallas, que son bloques levantados y hundidos. Otra forma de relieve estructural característico es el relieve apalachense, que consiste en que las zonas de roqueado heterogéneo, las partes más duras, es decir, las cuarcitas, quedan formando crestas, y las partes más blandas son ocupadas por valles fluviales muy encajados. Y por último, otra forma de relieve característico son las penillanuras, que son el resultado final de un largo ciclo de erosión en el que apenas hay diferencias de altura entre los valles y los interfluvios. Las formas de modelado característico son el modelado granítico, el cual puede descomponerse o fracturarse, formando una arena pardo-amarillenta. Lo más habitual es que se fracture, dando lugar a dos tipos de modelado. En las zonas de montaña, la gelibración origina canchales y crestas de montaña. En las zonas menos elevadas, las fracturas, es decir, las diáclasas del granito, pueden formar pequeños montículos de formas redondeadas, es decir, domos, cuando las fracturas son paralelas de la superficie del terreno. Si las diáclasas son perpendiculares, el granito forma bolas, que pueden estar ordenadas, que pueden ser tores o verrocales, o desordenadas, como causa granítico. Otra forma de modelado característico es el modelado fluvial,
que consiste en que en las zonas más elevadas del macizo ibérico, las glaciaciones del Cuaternario han originado la presencia de circos glaciares, crestas afiladas, canchales, aristas, morrenas y algunos ibones. Otra forma de modelado es el modelado fluvial, que consiste en que los ríos originan valles en forma de V. Los depósitos fluviales originan lechos de inundación y terrazas fluviales que se basan en la alternancia de periodos de mayor y menor caudal. Y por último, el modelado en ladera, que consiste en que el deslizamiento de materiales por las laderas, debido a la fuerza de la gravedad o a la acción del agua, da origen a depósitos de materiales a pie de las zonas montañosas. Vale, ahora os voy a hablar sobre las cordilleras alpinas. En España son la cordillera Cantábrica Oriental, los Pirineos, la cordillera Costero-Catalana, la cordillera Ibérica y la cordillera Bética. Su formación se debe al plegamiento alpino que se produjo a comienzos del Cenozoico, plegando los sedimentos formados durante el Mesozoico. Estos sedimentos formaban una capa en el borde oriental del macizo ibérico. Eran muy densos en la zona norte y sur. El origen de las cadenas béticas es similar, pero algo más complejo. Existía una fosa entre el macizo ibérico y el bético rifeño, cuyos sedimentos fueron levantados y plegados en el movimiento alpino, formando una gran cadena montañosa. A principios del Cuaternario se hundieron dos fosas, una que formó el estrecho de Gibraltar y otra que separó el archipiélago de las Baleares. En la litología predomina la calcárea, marjas, calizas, areniscas. El estilo tectónico que predomina es el plegado en las zonas calizas y fallado en los afloramientos paleozoicos. Las formas de relieve predominantes son el relieve jurásico, con montes anticlinales y valles inclinales. Los pliegues pueden encontrarse inclinados o tumbados, que básicamente es lo mismo. El relieve sajónico, que combina las fracturas y los pliegues, al plegarse los materiales sedimentarios formados sobre los materiales paleozoicos más duros, que se fracturan. Y por último, los mantos de corrimiento, que son pliegues que han sufrido una presión tan intensa que han sido desplazados del lugar donde se sedimentaron. Las formas de modelado predominantes son el modelado glaciar, que se encuentra en las zonas altas de los sistemas montañosos, son valles en forma de artesa, ciclos glaciares, ibones, aristas canchales, morrenas, etc. Los valles glaciares solo se encuentran en los Pirineos. Otro tipo de modelado es el kárstico, en el cual el agua erosiona con facilidad la roca caliza. El agua se filtra entre las rocas y da origen a cuevas y simas, en las que se encuentran estalactitas, estalagmitas y columnas. Los ríos dan origen a estrechas gargantas. En las rocas se forman lapiaces, surcos profundos. Otra forma típica de este modelado es la torca, un embudo que puede formarse por disolución de la roca o por hundimiento de la cueva. Las subalas son el resultado de varias dolinas. Finalmente, los poljes son valles sin salida en las que el agua ha acabado filtrándose para seguir su circulación de forma subterránea. Otros tipos de modelados son el granítico, en zonas donde se producen afloramientos silíceos, y el fluvial y en ladera. Lo he explicado anteriormente en el macizo arcénico y bueno, no es necesario que lo vuelva a explicar. Vale, ahora me voy a centrar en las depresiones terciarias en España. Las depresiones terciarias se forman después de la orogenia alpina. Son llanuras formadas por sedimentos recientes que no han sido plegados. Se pueden dividir en tres grupos. El primero son las originadas por el movimiento alpino, la depresión del Ebro y Guadalquivir. El segundo son las depresiones formadas al fracturarse el zócalo arcénico durante el terciario, Duero, Tajo y Guadiana. Y el tercero son las situadas en el interior de los sistemas montañosos, depresión media pirenaica, prelitoral costero-catalana, depresión del Jalón y las depresiones intrabéticas. En la litología predomina el roqueado arcilloso y respecto al estilo tectónico, los estratos sedimentarios se disponen de forma horizontal e inclinada, porque todavía no ha actuado sobre ellos ninguna fuerza orogénica. Las formas de relieve estructural que predominan son el relieve tabular, que es un tipo de relieve sedimentario que no ha sufrido alteraciones orogénicas. En él los estratos se disponen de forma horizontal. La diferencia de dureza de los mismos origina una erosión diferencial, que ataca con más facilidad los materiales más blandos y mantiene los duros. Cuando los estratos están inclinados se forma el relieve en cuesta,
en el cual también se produce la erosión diferencial. Los materiales más duros forman el dorso de la cuesta y los materiales más blandos forman el frente de la cuesta. Las formas de modelado predominantes son el modelado fluvial, en ladera y en arcilla. Bueno, el modelado de laderas consiste en que en las laderas de materiales muy blandos, que son muy pendientes, el agua produce surcos y acanaladuras de aristas muy marcadas, que son las cárcavas. Los otros dos los he explicado anteriormente y bueno, básicamente en esto se resume mi tema. Es un tema resumido en un folio por las dos caras porque así nos lo pide selectividad. Es mucho más intenso y deciros todo lo que nos ha aportado Luis sería aburriros demasiado, no os entenderíais nada y bueno, solo os he explicado básicamente macizo arsénico ibérico, cordillera alpina y depresión terciaria, explicando su litología, sus formas de relieve y bueno, básicamente lo más importante de cada uno, como las formas de modelado, etcétera. Y bueno, espero que os haya gustado, que no os hayáis aburrido y bueno, como no sé poner, porque no sé utilizar mucho esto de los vídeos, no sé poner dibujitos ni cosas raras, entonces os voy a enseñar con mis apuntes impresos las partes de las tres unidades morfoestructurales. Bueno, aquí tenéis el macizo arsénico ibérico con sus distintas partes, espero que las veáis bien. Posteriormente os voy a enseñar las cordilleras alpinas, que espero que las veáis bien. Y por último, las depresiones terciarias. Vale, no es un vídeo que esté muy bien hecho, lo he intentado hacer lo mejor posible y bueno, otro día os explicaré otro tema porque creo que este no va a ser el único que nos haga grabarlo. Bueno, un beso a todos.